Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Queremos aprovechar esta tarde de día sábado para poder crecer en conocimiento y así poder aprender más de la palabra de Dios para no ser engañados por el enemigo. Así que en esta ocasión queremos orar, queremos pedir la dirección al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta ocasión poder estudiar tu palabra. Bendice a los jóvenes y a los adultos que se han hecho presentes en esta tarde de día sábado, que podamos aprender de tu palabra, podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos analizar un punto importante con respecto al valor, a la validez que tiene las Escrituras. Hermanos, es interesante que hoy más que nunca, hermanos, debemos de estar estudiando, creciendo en conocimiento, para que así podamos tener una mente muy ágil, un intelecto muy ágil, para que nosotros podamos detectar inmediatamente cuando un hermano o X predicador se está saliendo del contexto bíblico. Hoy más que nunca, hermanos, se están propagando enseñanzas filosóficas y erradas y se están haciendo pasar como palabra de Dios. Es interesante que vi dos videos. Un hermano me mandó dos videos donde estos hermanos que predicaban, al principio pensé que eran personas ajenas a la iglesia adventista, pero resulta que eran hermanos de la iglesia adventista. Al parecer eran ministros. Y me llamó la atención el primer video que vi, y es de que el hermano que hacía su exposición allí presentaba de que la Biblia en una forma sutil no tiene tanto valor como Cristo. O sea, Cristo está por encima de las Escrituras. O sea que él usaba palabras filosóficas para tratar de enseñar de que Cristo está por encima de las Sagradas Escrituras, y en una forma sutil estaba devaluando las Escrituras. Inclusive el otro predicador que escuché, porque fueron dos videos que me mandaron, era de que el hermano hacía una exposición filosófica y la impresión que daba en su video es de que no debemos tanto aferrarnos a lo que dice el texto bíblico, sino que hay que aferrarnos a Cristo, decía él. Noten que bien extraña ese concepto, esa lógica que él enseñaba, que no hay que ser tan amantes a las Escrituras, sino hay que seguir a Cristo. ¿Notaron algo confuso eso, hermanos? Y él decía que cuando nosotros los aferramos a las Escrituras, estamos idolatrando las Escrituras, y él llamaba que eso se llama bibliolatría. Y me causó confusión, porque estos temas son confusos, son mensajes confusos y filosóficos. Y yo no sé por qué esta clase de personas que predican esta clase de mensajes no les ponen una disciplina o les llaman la atención. Nadie dice nada. Mensajes confusos y distorsionados. Y en su exposición este otro ministro decía, sacándole defectos a la Biblia. Noten, sacándole defectos a la Biblia como hacen los ateos. Los ateos buscan textos bíblicos o pasajes bíblicos para enseñar de que la Biblia tiene contradicciones. Y él decía allí que la Biblia no es confiable, porque los profetas se equivocaron. Noten, esto lo estaba diciendo un ministro de la iglesia adventista. Y no digo el nombre para no darle propaganda a los errores, porque muchos hermanos indoctos dicen a seguir
a esta clase de hermanos. O sea, hay una gran ignorancia profunda, pues. Entonces, sacándole defectos a la Biblia para sutilmente quitarle el valor a la Biblia. Hermanos, quiero decirles lo siguiente, hermano. Satanás es astuto y tenemos que tener sumo cuidado qué clase de predicaciones estamos escuchando en nuestros hogares. El hecho de que alguien sea adventista del séptimo día y use el título de la iglesia adventista no significa que esa persona me esté predicando la verdad. No significa eso. Y hay muchos hermanos que el hecho de que porque alguien, este hermano sí es adventista, hay que escucharlo. Porque ellos creen de que el simple hecho de ser uno adventista está diciendo la verdad. ¿Me doy a explicar, hermano? Quiero mostrarles bíblicamente que lo que estaban diciendo estos dos ministros en estos dos videos es una enseñanza filosófica y sutil para atacar las escrituras. Les voy a mostrar, oiga bien, hermano, les voy a mostrar con la Biblia, sin torcerla, sin añadir preconceptos humanos, de que Cristo y la Biblia están al mismo nivel y es lo mismo. ¿Oyeron cómo dije? Es un error satánico poner a Cristo por encima de las Escrituras, como queriendo decir las Escrituras no tienen el mismo valor como Cristo. En una forma sutil, ¿entienden, hermanos, qué significa la palabra sutil? En una forma así astuta, están insinuando en la mente y en el inconsciente de que no podemos nosotros confiar en las Escrituras. Peligroso, hermano. Voy a mostrarles bíblicamente que Cristo y su palabra es lo mismo y están al mismo nivel. Y lo que dijeron estos dos ministros es pura filosofía hueca. Pura filosofía hueca. ¿Saben, hermano? Que dice un dicho que el que busca, encuentra. Si usted se mete en la Biblia con la intención de buscar defectos, ¿qué va a hacer? Los va a encontrar. ¿Sí o no? Porque el que busca, ¿qué? Encuentra. La Biblia tiene aparentes contradicciones. Noten que dije aparentes contradicciones. Pero la Biblia no se contradice. Hay aparentes contradicciones. Quiero que usemos como base Juan 1:1. Les voy a mostrar bíblicamente que Cristo y la Biblia están al mismo nivel. Es lo mismo. Noten cómo dice aquí Juan, hablando de Cristo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando aquí Juan? Está hablando del Verbo. ¿Quién es el Verbo? ¿Saben de que esta palabra en griego, verbo, es logos? Que algunas versiones de Biblia traducen el principio era la palabra. ¿Quién tiene una Biblia que en lugar de verbo diga palabra? ¿Quién tiene una Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? La palabra, porque allí la palabra, ¿sabe cuál es? Logos, diga conmigo, logos, que se puede traducir verbo o palabra.
Cristo es la palabra de ¿quién? De Dios. Porque logos es ¿qué? La palabra. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, el versículo Juan 1:1 en la Biblia Jerusalén traduce correctamente el texto. Biblia Católica Jerusalén, Juan 1:1 dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra ¿qué? Era Dios. Cristo es la palabra de ¿qué? De Dios. Ahora noten el versículo 14: y la palabra se hizo carne, que en la Reina Valera 60 dice: y el verbo se hizo carne. Pero la versión Jerusalén dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo es el Logos. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es Dios. Cristo es el Dios eterno, según lo presenta Juan aquí en esta cita. No es como en la Biblia los testigos de Jehová, que añaden el artículo definido o el diminutivo un Dios. Ese un ha sido añadido. El griego dice, el griego koine dice: y el verbo era Dios, la palabra era Dios. La Biblia Reina Valera 60 y la Biblia Jerusalén traducen correctamente el texto: y la palabra era Dios. El Logos es Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Y Juan deja bien en claro que está hablando de Cristo como la palabra, como el Logos. Y esto lo repite en su carta, 1 Juan capítulo 1, versículo 1. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que era desde el principio lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Esa palabra verbo ahí es el Logos, la palabra de vida. Cristo es la palabra de Dios que se encarnó. Cristo es el Logo encarnado. En Apocalipsis 19:13, el mismo apóstol Juan lo repite y lo enfatiza y usa el Logos para referirse a Cristo. Apocalipsis 19, versículo 13 dice aquí: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿qué? El verbo de Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, cuando viene en su segunda venida. El verbo de Dios, el Logos, la palabra de Dios, es Cristo, y esta palabra se encarnó para habitar o tabernacular entre nosotros y así alcanzarnos y salvarnos. ¿Saben algo interesante, hermanos? Hoy, este mes de octubre, se le conoce como el mes de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante surgió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Fue un 31 de octubre de 1517 donde Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia del castillo de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. 95 tesis. Ahora, es interesante que en la Reforma Protestante surgieron 5 solas. Las 5 solas de la Reforma Protestante son las siguientes: sola escritura, sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Una de esas solas de la Reforma Protestante es la sola escritura, es la primera. ¿Qué es la sola escritura? La sola escritura es el principio donde toda norma, donde toda creencia y doctrina se debe de probar con la sola escritura. O sea, toda doctrina, toda enseñanza debe estar sostenida con la sola escritura. Ahora, pero si nosotros notamos, Cristo es la palabra de Dios y esa palabra se hizo carne.
Ahora, es interesante lo siguiente. Vamos a ver de que Cristo es Dios, porque la palabra es Dios. Cristo es Dios eterno. Dentro de la iglesia adventista ha surgido un movimiento antitrinitario, negando la preexistencia de Cristo y que Cristo es menor que el Padre. Pero noten cómo dice Elena de White en el libro Evangelismo, página 446, párrafo 4, dice: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existe por sí mismo. Al hablar de la preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con Dios eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en el momento había estado junto a Dios. O sea, Cristo preexiste por sí mismo. Si existe por sí mismo, significa que es Dios. Y noten cómo dice Evangelismo, página 446, párrafo 5, dice: era igual a Dios infinito, omnipotente, es el Hijo eterno y existe por sí mismo. Está también esta cita en manuscrito 101, escrito en el año de 1897. Cristo es el Dios eterno, el Verbo. Y dice el siguiente párrafo, dice: aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también hablaba definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unión y unidad con el Padre. Desde la eternidad era mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si se lo aceptaba. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Juan 1:1. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios y era Dios. Categórica estas citas de Elena de White, que armonizan perfectamente con lo que dice el apóstol Juan. Ahora, ¿por qué usé esta cita? Ahora viene lo siguiente. Voy a demostrarles que la Biblia que usted tiene también es el Verbo de Dios. Noten, acabamos de ver que Cristo es el Verbo de Dios, el Logo. Pero ahora voy a demostrarles que ese libro que usted tiene también es el Verbo de Dios. ¿Dónde dice eso? Hebreos 4:12. Esto, hermanos, lo llegamos a comprender solamente que tengamos un estudio profundo de la Biblia. O sea, para yo predicar esto, hermano, es porque yo he leído mucho, me he quemado las pestañas, como decimos, leyendo. Noten cómo dice Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben de qué está hablando allí el escritor de Hebreos? Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, por ende solamente ellas existían. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es la palabra griega para palabra ahí? ¿Qué se le viene a la mente? También es logon. Es logon. Si ustedes tienen dudas, busquen un diccionario Strong y busquen allí esa palabra. La palabra de Dios es viva. Está hablando logos, el logon. Pero está refiriéndose el escritor de Hebreos a la palabra escrita, al Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es logos. Pero acabamos de ver de que logos es Cristo. Pero ahora aquí el escritor se lo aplica a las escrituras del Antiguo Testamento. O sea que los escritos de los profetas y los apóstoles y de Moisés también son el Verbo de Dios, también son el Logos. ¿Están conmigo, hermano?
Ahora, aquí viene lo siguiente, pongan atención. Ese libro que usted tiene, oigan bien, este libro que usted tiene en las manos es Cristo, pero en forma escrita, porque es el logo. Es Cristo, pero en forma escrita. Es como una biografía de Cristo, es el logo. Y Cristo, hablando personalmente, la persona de Cristo, Cristo es la palabra de Dios, pero encarnada. ¿Me doy a explicar? O sea, Cristo está presente de dos maneras. Como hombre, carnalmente, es la palabra de Dios en carne, porque el verbo se hizo carne, y tenemos a Cristo en una forma escrita, en el libro que nosotros tenemos. ¿Saben de qué es lo inverso que pasa en el cielo? En el cielo nosotros tenemos una biografía. Estamos aquí humanamente, estamos aquí físicamente presentes nosotros, pero en el cielo tenemos una biografía en un libro, que ahora lo vimos en la mañana, que Dios tiene una biografía exacta de quiénes somos. Con Cristo es al revés. Cristo está literalmente en el cielo como hombre, pero tenemos aquí en la tierra, tenemos a Cristo en forma escrita en un libro. O sea que ese libro que usted tiene es la biografía de Cristo. Y le voy a mostrar lo que dice Juan 5:39. Juan 5:39 es una afirmación hecha a los judíos, porque los judíos se jactaban de escudriñar las escrituras. Pero Cristo le dice así: escudriñar las escrituras, en el griego es una afirmación, como queriendo decir, ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién hablan las escrituras? Pregunto, hermano, ¿las escrituras del Antiguo Testamento están en menor nivel que Cristo o están al mismo nivel? ¿Qué dicen ustedes, según lo que estamos estudiando, hermano? Están al mismo nivel, porque las escrituras de los profetas son el logo, y Cristo también es el logo. Entonces, ¿cómo se puede creer que alguien me va a decir, hermano, Cristo está por encima de la escritura? Si es lo mismo, es el logo. ¿Cómo se puede creer que amar la escritura, obedecer la escritura, es bibliolatría? Tremendo, hermano. Y como digo, por falta de respeto para los hermanos débiles en la fe que andan siguiendo a gente a lo loco, no traje los videos para que vieran la grande blasfemia. Tremendo, hermano. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de ¿qué? De mí. ¿De quién habla Moisés? De Cristo. ¿De quién habla Josué? De Cristo. Todas las escrituras hablan de quién? De Cristo. Y saben que el contexto está hablando de los escritos de Moisés. Juan 5:45 al 47 dice: no penséis que yo os voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a su escrito, ¿cómo creeráis a qué? A mis palabras. Ahora, ¿saben, hermanos, que este principio, el verbo se hace carne, también tiene una aplicación espiritual? ¿Saben de que el apóstol Juan, después de hablar de Cristo, el verbo que se hace carne, en Juan capítulo 4 contó una historia? ¿Saben de qué habla Juan capítulo 4? ¿De qué habla? De la mujer samaritana. Y ustedes ven el capítulo 4 de Juan, dice que Cristo empezó ¿qué? A hablarle a la samaritana del reino de Dios y de quién era él. ¿Qué estaba haciendo Cristo con su boca? Predicando ¿qué? La palabra. Y la mujer se llenó tanto de gozo
¿Y qué hizo? Ustedes conocen la historia. La mujer samaritana aceptó la palabra de Dios en su corazón. ¿Y qué es lo que hizo después la mujer samaritana? Fue corriendo ¿a qué? A la ciudad a predicar el evangelio. El verbo en ella también se hizo ¿qué? Carne. La palabra que Cristo habló se encarnó en la mujer, y esta mujer fue ¿qué? A predicar el evangelio a la ciudad. ¿Están conmigo, hermano? O sea, y esto lo podemos aplicar nosotros también en nuestra vida. ¿Por qué nosotros nos convertimos al evangelio? ¿Por qué nosotros los convertimos a Cristo? Porque también alguien nos predicó la palabra, y la palabra se hizo carne en nosotros y estamos aquí. Y somos testimonios vivientes. ¿Me doy a explicar, hermano? ¿En qué sentido? Ahora, la Biblia dice, ¿cómo se escribió la Biblia? Los escritos de Moisés, ¿cómo fueron escritos? Y los escritos del Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pedro que los santos hombres de Dios fueron inspirados, soplados por el Espíritu Santo. ¿Saben de que también el verbo se hizo carne en los profetas? El verbo se hizo carne en los profetas. Porque si lo que escribieron los profetas es el logo, significa que en ellos también el verbo se hizo carne. ¿Me doy a explicar lo que quiero dar a entender, hermano? El verbo se hizo carne porque los profetas, ¿de quién hablaron? De Cristo. Y si el logos es la palabra que los profetas escribieron, entonces significa que el logos también en los profetas se hizo carne para predicar el evangelio. Y saben algo interesante, hermano. En el libro de Deuteronomio 18, versículo 18, a Cristo se le llama profeta. Noten cómo dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mandare. Aquí está hablando de Cristo. Cristo es el profeta del Padre. ¿Cuántos habían leído ustedes esta palabra? Cristo es el profeta del Padre. ¿Qué significa la palabra profeta? El que habla en nombre de ¿qué? De otro. Cristo era el representante del Padre. Cristo era el logo del Padre. Hermanos y amigos que están aquí, según este estudio, Cristo y su palabra es lo mismo. No hay que minimizarla. Si ustedes están oyendo esta clase de predicaciones, de predicadores donde minimizan las escrituras y atacan sutilmente el valor de las escrituras, téngalo por seguro que es el veneno mortífero de la serpiente. Hermanos, el mensaje de Dios tiene que ser claro y diáfano, sin confusión. Debemos de estudiar las escrituras, hermanos, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Hoy más que nunca, hermanos, debemos estar estudiando, creciendo en conocimiento, porque se está levantando un montón de cosas, un montón de errores, hermanos. Las redes sociales están haciendo una herramienta muy buena para predicar el evangelio, pero también el diablo la está usando, hermano. La está usando. Entonces, tengamos cuidado con lo que estamos viendo en internet. Tengamos cuidado. Hermanos, hasta que he llegado a este pequeño estudio, mi objetivo era que nosotros pudiésemos comprender que Cristo y su palabra están al mismo nivel. Ambos son logos. El verbo se hizo carne. Dios les bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.